¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a Nuevas Voces en Agricultura, día jueves 10 de agosto de este año 2023, y estamos comenzando una nueva edición de nuestro programa Nuevas Voces en Agricultura, que usted por supuesto puede seguir en las distintas frecuencias de agricultura a lo largo y ancho de Chile, también en Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura. Puede conversar con nosotros a través de nuestro Twitter, Nuevas Voces 921, nuestro Instagram y TikTok, Nuevas Voces Chile, y por supuesto a través del chat en directo del canal de YouTube para conversar en este nuevo día jueves acá en Nuevas Voces. Como es habitual, vamos a tener nuestros jueves de historia, y ya está con nosotros para conversar precisamente de historia el profesor Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián y la Universidad Católica, director de formación del Instituto Res Publica. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Muy bien, Tomás, bienvenido tú, pues yo he estado todo el tiempo acá. Yo con el doctor Acosta muchas veces estuvimos aquí en Jueves de Historia. Efectivamente, hemos agradecido durante la semana Siéntate en tu casa. La generosidad del doctor Acosta que lo hace obligado, digamos, el quedarse aquí en Nuevas Voces. Un sacrificio para el doctor. Un sacrificio al doctor Acosta, por supuesto. Le gusta poco la pantalla. Oye, tenemos temas bien interesantes, ¿eh? Tenemos varios libros que tenemos en carpeta, que vamos a estar recomendando, en fin, y conversando de ello. Pero ya estamos a 10 de agosto, mañana es 11 de agosto, y por lo tanto ya estamos a un mes de ese 11 de septiembre que hemos estado conversando durante este año, especialmente dado que se cumplen estos 50 años desde la intervención militar de 1973. Si hacemos el tradicional viaje que hacemos a 1973, a estos días, a esta fecha, 1973, la verdad es que ya estamos con la ruptura inminente, ¿no? A apenas un mes del 11 de septiembre de ese año. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el ánimo político, social? Tratando de imaginarnos qué vivía Chile a un mes del 11 de septiembre. ¿Qué pasaba en Chile el 11 de agosto de 73? Es muy importante entender hacia dónde se habían desplazado los poderes en 1973. Yo creo que hay dos cosas que comprender sustancialmente. Lo primero es que había un paro nacional generalizado que se había organizado, que era obviamente un paro de los camioneros, pero también era de los médicos, de otros gremios, de las federaciones estudiantiles y de distintos grupos que la verdad es que ya no pedían una rectificación puntual del gobierno, sino derechamente estaban por el cambio de gobierno. Y en ese sentido el país estaba prácticamente paralizado, al punto tal que la CUT organizó en esos días un paro de apoyo al gobierno. Entonces teníamos un país paralizado socialmente a la expectativa de qué iba a ocurrir, hacia dónde iba a devenir la crisis política que había en Chile en ese minuto, que era mucho más que una crisis política, era una crisis social, era una crisis económica con altísima inflación, desabastecimiento y mercado negro. Ese es un primer elemento que me parece que hay que tener en la cabeza. El segundo elemento, yo creo que es la irrupción de los militares como actores políticos, porque si en noviembre del 72 el presidente Salvador Allende había convocado a los militares a cogobernar en el gabinete UP generales, claro, o en el gabinete con integración militar, lo que había ocurrido a fines de julio era algo distinto, era que los militares estaban deliberando por sí mismos, es decir, habían conformado un grupo que se llamaba Comité de los 15, y ese comité lo que estaba haciendo era primero plantearle ideas, iniciativas al gobierno para ver cómo morigerar la crisis, y eso uno podría decir, oye, que viene esa contribución, claro, y se la hacían llegar al gobierno, pero después derechamente estaban deliberando para conspirar respecto de la acción del gobierno y eventualmente para deponer al presidente Salvador Allende. Ahora, ¿por qué se había movido el péndulo hacia allá? Básicamente porque el gobierno ya no tenía capacidad de resolución del conflicto político. De hecho, el 30 de julio tuvo la reunión el presidente Salvador Allende con el presidente de la democracia cristiana, Patricio Aylwin, y claro, no se llegó a nada. Después Aylwin le sugirió al presidente Allende convocar a un gabinete con integración militar resolutiva, o sea, que la mitad de los miembros fuera uniformado y que en los mandos medios también hubiera militares. El presidente le dijo que no por dos razones. Primero, porque habían hecho un cambio de gabinete hace un mes y no era necesario hacer un nuevo cambio de gabinete. Y segundo, porque esto lo debían resolver los civiles. Bueno, a la semana, o sea, el 9, esto es ayer, claro, hace 50 años,
hubo un nuevo gabinete que se llamó el Gabinete de Seguridad Nacional, en que el presidente Salvador Allende anunció que era la última oportunidad de tener la sedición y cifró grandes esperanzas en dicho gabinete. En esa situación estamos en agosto de 1973. Termino esta breve introducción diciendo que el 12 de agosto hay una viñeta del Mercurio con las gorras militares y los sables militares y dice, de estos 4 sables penden los destinos. O sea, ya hay cada vez más una especie de conciencia de que es muy probable que los uniformados resuelvan el conflicto político. Ya que dijiste que íbamos a hablar de libros, parto de inmediato. Alain Touraine, el sociólogo francés, estuvo en Chile en agosto de 1973 y estuvo hasta avanzado septiembre de 73. Y escribió una especie de diario de vida, pero no es un diario de vida a la usanza, sino que es una especie de análisis político Claro, cotidiano. una crónica política. Es extraordinario. O sea, si tú miras, es de una persona de izquierda, pero él va analizando día por día cómo va ocurriendo la política chilena en agosto y septiembre de 1973. Alejandro, uno de los temas que comentaste y que me parece que es particularmente interesante, que creo que es bien distinto a, que es un factor que se ha dado en las crisis políticas de la historia de Chile, pero que en la última crisis política prácticamente no la tuvimos presente, pero que es bien interesante entenderlo en su profundidad porque hoy día podría parecer muy, muy distante, tiene que ver con la participación militar en los asuntos políticos. Lo hemos conversado antes, pero tú bien decías que la democracia cristiana pedía la intervención de militares al gabinete, finalmente el presidente Allende vuelve a llamar a los militares a formar parte del gabinete, el 11 de septiembre se produce una intervención militar finalmente contra el gobierno, es decir, hay una participación muy activa de las fuerzas militares en la política nacional a través de la deliberación, pero también a través de la utilización o el ejercicio de cargos públicos. Eh, ¿Cómo se va produciendo ese proceso progresivo en virtud del cual los militares empiezan a tomar esa relevancia y en virtud del cual también la política empieza a ver a los militares, en los militares una solución? Porque opiniones más, opiniones menos, que el presidente de la democracia cristiana vea a los militares al integrarse al gabinete una solución, que el presidente Allende decide integrar militares a comienzos de agosto, que una parte de la población, que puede ser más grande o más pequeña, vea en la intervención militar de septiembre una solución a la crisis del gobierno, es porque los militares tenían algún nivel o de legitimidad o de eficacia o algo se les reconocía que podían hacer cambiar el rumbo político. ¿Cómo se da ese fenómeno? Si uno lo mira en perspectiva, el tacnazo de octubre del 69 marca un cambio crucial. Poco después hubo un encuentro del Partido Comunista en que el secretario general Luis Corbalán dijo, aquí se ha producido un cambio crucial, que los militares han pasado a ser actores políticos relevantes. Y esa es la verdad, o sea, muestran que pueden ser actores decisorios. Después de la elección de 1970, el general René Schneider tuvo una participación destacada siempre dentro de la Constitución y de las leyes y terminó siendo asesinado. Ahora, yendo a la pregunta concreta, me parece que se produce el año 72, cuando la crisis de octubre, el paro de octubre, genera condiciones desastrosas para el país, al punto que muchos creen que se va a llegar a la guerra civil, precisamente en octubre de 1972. Y eso hace que el presidente Allende decida convocar a los militares, particularmente al general Carlos Prats como ministro del Interior, y eso lleva a la formación de un gabinete con integración militar que en su tiempo se llamó Gabinete UP General. Si tú te fijas en la discusión que hubo en la Unidad Popular respecto a este gabinete, hubo posiciones encontradas, no todos estaban de acuerdo, porque algunos pensaban que esto significaba hipotecar la revolución, la vida chilena del socialismo, a la decisión de los militares. Otros creían que con esto estaban cooptando a los uniformados y atrayéndolos al proyecto de la Unidad Popular. Claro. Pero finalmente la cosa terminó por generar un problema adicional, que fue la politización de los militares. O sea, al final los opositores miraban a Prats como un general comprometido con el gobierno. Los gobiernistas no limitaban su alabanza al general Prats, y así fue hasta el 27 de marzo del 73, cuando nuevamente cambió el gabinete. Lo que ocurre en agosto es radicalmente distinto. Ahí lo que pasa es que después del tanquetazo, que fue el 29 de junio, lo que se aprecia en la sociedad chilena, y cualquier persona medianamente informada lo ve,
es que en cualquier minuto pueden sublevarse mandos medios de las Fuerzas Armadas. Y al quebrarse la verticalidad del mando, no solo es un problema militar, lo que puede ocurrir es una guerra civil. Y eso ya es más peligroso. Entonces lo que piensa la democracia cristiana es, bueno, si no incorporamos institucionalmente a las Fuerzas Armadas, aquí vamos a estar frente a un problema mayúsculo. Y por otro lado, las Fuerzas Armadas, Patricio Elwin y otros la comprendían como garantes del orden democrático, garantes de la institucionalidad. Y esto facilitaba que fuera una especie de árbitro, una Claro. especie de grupo que le daba confianza a los distintos sectores en Chile. Finalmente el presidente Allende decide llamarlo y termino con una cosa, Tomás. El gabinete del 9 de agosto, el de Seguridad Nacional, no llama a militares al gabinete, llama a los comandantes en jefe del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Marina, y llama al general director de Carabineros. O sea, llama a los más altos mandos de cada una de las ramas. No llama a un uniformado así como para llenar el espacio. Alejandro, te hago una pregunta a propósito de lo inminente que era el 11 de septiembre en estas fechas de 1973. A propósito de algo que comentaste que tenía que ver con la posibilidad de la ruptura en las Fuerzas Armadas o la sublevación de mandos medios, en fin, que produjera un escenario de guerra civil o de enfrentamiento, digamos, de división social armada, digamos. ¿Cuánto era comentado o cuál real era la posibilidad de la guerra civil, ¿no? Porque es algo cuando uno lee, cuando uno escucha cosas de la época, efectivamente estaba presente en documentos de partidos de izquierda, en rayados populares, en paredes, en la calle, digamos, o sea, estaba el tema dando vuelta. ¿Cuán real era? ¿Cuál era esa posibilidad? Por una parte, y por otra parte, ¿cuál era la posibilidad de que efectivamente el gobierno del presidente Allende terminara anticipadamente, no de la forma en que terminó, sino con un plebiscito o con algún tipo de cambio constitucional? O sea, ¿cuál era la posibilidad real de que la ruptura se produjese previo a la intervención militar? Son dos cosas muy, muy distintas. La guerra civil como tema emerge con el paro de octubre del 72. O sea, cuando el general Prats asumió el Ministerio del Interior el 2 de noviembre del 72, tuvo una entrevista en Revista Ercilla. Y entre los argumentos que dio para haber aceptado el ministerio, sostuvo que era el riesgo de la guerra civil uno de los argumentos más importantes. Esa es la primera idea. En torno a las elecciones de marzo del 73, el tema de la guerra civil fue recurrente. Bolodia Teltelum, dirigente comunista y candidato a senador por Santiago, llegó a decir que iba a haber entre 500.000 y 1.000.000 de muertos en la guerra civil. El presidente Allende y otras figuras se refirieron muchas veces a la guerra civil, sosteniendo que no habría guerra civil, pero un intento de dictadura fascista, un intento de dictadura del proletariado podía generar una guerra civil. Ahora, ¿cuánto era el riesgo de guerra civil? Bueno, cualquier división de las Fuerzas Armadas podría generar una guerra civil. La pregunta entonces sería, bueno, ¿y había riesgo de división de las Fuerzas Armadas? Por supuesto que existía riesgo de división de las Fuerzas Armadas. Esto no lo sabemos porque lo diga la derecha, Frey, o lo diga Allende de la izquierda. Lo decían las propias Fuerzas Armadas. Una de las razones que tiene el general Carlos Prats para renunciar el 23 de agosto de 1973 es el riesgo de división al interior del ejército. Entonces, ahí hay una cosa que es súper relevante. Y lo otro es que hay una memoria institucional, que fue la guerra civil de 1891. O sea, si no va a haber guerra civil, no va a haber guerra civil, todos van a estar con Balmaceda. Lo que decía la oposición es, no va a haber guerra civil, todos se van a sublevar contra Balmaceda. Bueno, hubo guerra civil, pues se dividieron. Y algunos hablan de 10.000 muertos, yo creo que fueron menos, pero pueden haber sido 5.000 o 6.000. O sea, es una cantidad exorbitante en un país que tenía 3 millones de habitantes o algo más. Entonces, ese yo creo que sería el primer punto. Existía el riesgo real de guerra civil y la retórica reconocía esa realidad. De hecho, un sector de la izquierda era partidario de no tener planificación militar, como efectivamente ocurrió. Otro sector decía que había que parapetarse en ciertas guarniciones militares y desde ahí encabezar la resistencia. Bueno, esa era una planificación de una eventual guerra civil. Entonces, eso yo creo que es bueno tenerlo claro y evidentemente lo que no ocurrió en la historia nunca se va a poder saber, pero era una posibilidad. Lo segundo, eventualmente era posible que el presidente Allende determinara de otra manera su presencia en la moneda y evitara un 11 de septiembre. Al menos había dos o tres. Una era el acuerdo con la democracia cristiana, claro, que no ocurrió, que a esta altura estaba fracasado, pero el 17 de
de De agosto, agosto. hubo un diálogo Allende-Elwin. Dos, estaba Sin resultado, digamos. sin resultado. Dos, estaba la posibilidad de que renunciara. Y le pidieron que renunciara a algunos. Obviamente él nunca estuvo dispuesto a renunciar, no era alternativa para él. El general Carlos Prats le recomendó que pidiera permiso sin goce de sueldo. Allende respondió de ninguna manera. Y la tercera alternativa era convocar un plebiscito que tiene ciertas complejidades que, como es un poco más largo, si quieres lo conversamos por sí mismo. Por supuesto, a la vuelta de la pausa. Estamos conversando, queridos amigos, acá en Nuevas Voces, como siempre, en nuestros jueves de historia, en este 10 de agosto, con Alejandro San Francisco, nuestro tradicional, por supuesto, panelista aquí en los jueves de historia en Nuevas Voces, conversando lo que era Chile en una fecha como hoy, ¿no? En un 10 de agosto, en un 11 de agosto, en un 9 de agosto, a apenas un mes de esa intervención, de esa ruptura el 11 de septiembre de 1973. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y en pocos minutos estamos de vuelta para seguir conversando en este jueves de historia con Alejandro San Francisco acá en Nuevas Voces. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, en este jueves de historia, 10 de agosto, conversando con Alejandro San Francisco, acá en la 92.1 FM, conversación que usted, por supuesto, puede seguir a través de Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura. Usted sí se va a bajar del auto, se va a llegar a su casa, puede, por supuesto, en su computador, meterse a YouTube, buscar Agricultura TV y se puede suscribir al canal de YouTube de Radio Agricultura, donde está la conversación, por supuesto, la transmisión de este programa, de todos los programas de la radio en el día, donde usted puede comentar, puede verlo, por supuesto, desfasado en la tarde, porque eso queda subido y alojado ahí en el canal de YouTube. Así que, por supuesto, invitados a suscribirse a Agricultura TV. Puede seguirnos en nuestras distintas redes sociales. Ya les he contado, queridos amigos, que tenemos Instagram y TikTok recientemente inaugurado, en que estamos llegando a muchas personas con las mejores partes de cada programa, con algunas informaciones especiales, intervenciones de nuestros panelistas y también interesante debate. Nuevas Voces Chile, @ Nuevas Voces Chile en Instagram y en TikTok, y en Twitter Nuevas Voces 921, donde esperamos que nos sigan y puedan conversar con nosotros aquí, por supuesto, en Nuevas Voces. Vamos a saludar a quienes hacen posible el programa, nuestros auspiciadores acá en Nuevas Voces, y seguimos conversando con el tema que habíamos dejado planteado antes de la pausa junto a Alejandro San Francisco. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado un corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima. ¿Dónde? Al 600-696-0000. Al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Alejandro, habíamos dejado planteado habíamos conversado esta posibilidad que te preguntaba sobre la guerra civil, tanto en la realidad como en la retórica, o en el discurso político, en fin, y también esta posibilidad del eventual plebiscito, ¿no? Las formas que habían de que el presidente Allende terminara su mandato o diera un paso al costado, o en fin, hubiese algún tipo de solución política al conflicto. Porque evidentemente la pregunta, cuando uno ya está en agosto del 73, es, bueno, ¿qué otros caminos quedaban, ¿no? Que es bastante relevante a la hora de analizar el 11 de septiembre, cuestionar o no su legitimidad, con qué otras alternativas reales existían, más allá de los lugares comunes, que yo muchas veces escucho incluso en ministros de Estado dicen, no, a los problemas de la democracia siempre más democracia, ¿no? Está bien, pues es una petición de principio, yo te estoy preguntando qué alternativas reales habían a una situación como esta. ¿El plebiscito era una posibilidad? El plebiscito era una posibilidad, pero tenía complejidades. ¿Cuáles eran las complejidades? Primero, estaba establecido constitucionalmente para aquellas situaciones en que los poderes del Estado tuvieran pugna respecto de preceptos legales. Claro. Entonces, Como eso se da, por ejemplo, en las tres áreas de la economía. En las tres áreas de la economía lo aprobó la oposición, la mayoría del Congreso. El presidente de la República no quería promulgarlo, debería haber llamado a plebiscito al respecto. Piensa tú que esto lo plantea Joan Garcés, el asesor del presidente Allende, en su libro Allende y la experiencia chilena. Dijo que el 5 de junio se vivió un momento clave en la moneda, cuando algunos sugirieron llamar al plebiscito y la Unidad Popular se opuso a llamar al plebiscito. Eso era clave, había que llamar al plebiscito. O sea, no había otra alternativa. Lo otro era ponerse fuera de la legalidad. Bueno, no se llamó al plebiscito y eso era un problema grande. Por oposición de la Unidad Popular, de los partidos de la Unidad Popular. Ahora, ¿resolvía eso el conflicto? Evidentemente que no, pues se resolvió en las tres áreas de la economía un problema minúsculo. ¿Qué tenía en la cabeza la gente, los partidarios del gobierno, los opositores del gobierno, respecto de lo que iba a pasar en el plebiscito? Tenían en la cabeza que era un plebiscito sobre la continuidad o discontinuidad de Allende en la moneda. O sea, era un plebiscito revocatorio, que evidentemente no estaba en la Constitución. Entonces,
cuando el presidente Allende hablaba del plebiscito, sin decir exactamente de qué era el plebiscito, eh, probablemente se refiriera a esto, pero no estaba en la Constitución. Entonces, si hubiera llamado un plebiscito, en realidad lo que hubiera hecho eh, es una especie de convocatoria a una reforma constitucional para llamar eventualmente a un plebiscito. Y por eso es muy dramático o grave que no se haya llamado a tiempo, porque de esto se venía hablando el año 71. Entonces, claro, decir, no es que lo íbamos a llamar justo el 11 de septiembre del Claro, 73. Claro, puede ser, pero ya era estaba, evidentemente la tarde. ya era tarde. De hecho, así le llama Joan Garcés, el plebiscito tardío que nunca se hizo en la práctica. Alejandro, te hago una pregunta que tiene que ver con algo que está pasando hoy día, que salió incluso hoy día en el Mercurio, que ha estado pasando en el Congreso Nacional y que tiene que ver con esto, ¿no? Porque no sé si lo habrán leído los que nos están escuchando, pero hay una iniciativa de parlamentarios del Frente Amplio, liderados particularmente por el diputado Gonzalo Vinter, Diego Ibáñez y la diputada Lorena Fría, de Convergencia Social, que es el partido político del presidente Boric, que han ingresado una solicitud para que la corporación del Congreso Nacional pida a la Cancillería que realice las gestiones conducentes a que Estados Unidos libere los antecedentes secretos que dan cuenta de la intervención de Estados Unidos en la soberanía chilena antes, durante y después del golpe de Estado de 1973. La propuesta obviamente se votó, hubo una serie de intercambios, en fin. Se habla también del bloqueo a Cuba, pero tiene que ver con un eje bien interesante en esta fecha ya que tenía que ver con el panorama internacional y algo que siempre se comenta respecto del 11 de septiembre, ¿no? ¿Qué participación tuvo efectivamente Estados Unidos en esa intervención y en general en la organización de la oposición a la Unidad Popular? Pero también qué papel tuvo Cuba, digamos, el mismo Fidel Castro que estuvo instalado en Chile un buen tiempo, digamos, bastante excesivo, y había relaciones evidentes con el gobierno de la Unidad Popular. ¿Cuánto influía el panorama internacional, no solo en el contexto de la Guerra Fría, en el contexto de la situación internacional política, sino de la intervención o la interferencia de países determinados en el acontecer político chileno? Yo lo redactaría así. El contexto internacional influía, pero no determinaba. O sea, las resoluciones más relevantes se tomaban en En Chile, Chile. efectivamente. O sea, decir que Allende llegó a la presidencia de Chile porque así lo quería los cubanos, no. Los cubanos puede que lo hayan querido, pero llegó porque obtuvo el 36,2% de los votos chilenos. Que la oposición se organizó e hizo el paro de octubre porque así lo quería Estados Unidos, no. Mm. Probablemente Estados Unidos estaba agitando detrás la movilización, pero había un gran descontento a nivel nacional respecto al gobierno de la Unidad Popular. Entonces hay que entender los dos niveles de la discusión para poder aproximarse a la realidad tal cual ella acontecía. En ese sentido, la situación internacional es muy relevante en esos tiempos. Si tú miras la preocupación de Kissinger o Nixon es desde el 4 de septiembre del Claro. 70. Nosotros en la historia de Chile de 1960-2010, en los dos tomos sobre la unidad popular, mostramos que la preocupación de Estados Unidos respecto a la elección del 70 fue muy baja, comparada, por ejemplo, con la del 64. Fue muy baja. En algunos momentos dijeron, no, ese es el problema de los chilenos. Claro, pero el 4 de septiembre, cuando Allende obtuvo la primera mayoría, se La preocupación preocuparon es lo total, indecible, o claro. sea, pasaron a otro nivel de preocupación. Y en ese sentido cambia radicalmente el mapa político. Y en ese sentido, Estados Unidos hasta el 11 de septiembre del 73 es un actor relevante y preocupado de esto. Y en esto hay numerosa evidencia. Hay evidencia de las reuniones que tuvieron los embajadores norteamericanos y agentes de la CIA con actores políticos chileno, está las memorias del embajador Nathaniel Davis de los dos últimos años del gobierno La de Unidad la Popular. Unidad Popular, están los documentos y lo que ha trabajado Peter Kornbluth sobre los archivos desclasificados, se llama The Pinochet Files, pero obviamente hay algunos que son pre-1973 y hay otros que se han desclasificado. Acaba de aparecer uno, el 2023, o sea, yo mismo estuve en el archivo en Washington revisando documentos, o sea, hay mucho material y si tú te metes a la página web correspondiente vas a encontrar. Ahora, muchos están tachados, o sea, no se Claro. puede ver la información exacta y ya veremos si algún día se sabe todo lo que corresponde saber. Ahora, yo quiero decir una cosa a propósito de la introducción tuya a la pregunta, o sea, a mí que la Cámara de Diputados o algún organismo del Estado
pide que se liberen más documentos, para los historiadores es una delicia. Pues, o sea, ojalá se liberen una cantidad de documentos impresionantes de los Estados Unidos, sería muy bueno. Te cuento que cuando yo trabajé en la Guerra Civil del 91 me tocó revisar los archivos norteamericanos. Los británicos, estaba publicado el Barón Gunsmith, que es alemán, y había un artículo muy bueno de José Miguel Barros sobre Francia. Después fui a ver los de Ballesteros a España. O sea, revisé 5 archivos y no logré encontrar los de Argentina, que eran muy importantes porque ahí se suicidó el presidente Balmaceda, la delegación de Argentina. O sea, obviamente nos interesa tener esa información y ver qué novedad nos aporta, qué material rico. Y en ese sentido yo creo que sería súper clave que la Cámara de Diputados, si realmente le interesa el problema, también haga lo mismo respecto de Cuba, que fue tan importante como Estados Unidos antes del 11 de septiembre de 1973, el 11 de septiembre de 73, y después. Ha aparecido un libro publicado por la DIVAM respecto de los documentos cubanos, y tiene muy poca información, y es porque no se ha producido, en el caso de la dictadura comunista, lo mismo que ha ocurrido respecto de Estados Unidos como liberación de documentos. En el caso de la Unión Soviética pasó algo un poco distinto. Hubo momentos de gran liberación de documentos, y que para el caso chileno trabajaron Olga Ulianova y Eugenia Fediakova. También hay tomos publicados entre Olga Ulianova y Alfredo Riquelme, 4 volúmenes, pero que después se cerraron. Entonces ahí tenemos una deuda. Joaquín Fermandó ha estudiado los archivos de Alemania Oriental. O sea, hay mucho material que yo creo que sería muy valioso consultar, trabajar, leer, y ciertamente vale la pena. Vamos a hacer la última pausa comercial. Estamos en este jueves de historia acá en Nuevas Voces con Alejandro San Francisco, y en pocos minutos vamos a estar de vuelta porque tenemos varios libros para recomendar, para conversar. También vamos a preguntarle a Alejandro, por supuesto, qué libros son útiles o son valiosos o son buenos para leer en estos tiempos previos al 11 de septiembre, también post 11 de septiembre. Así que a la vuelta de la pausa tenemos hartos temas aquí con Alejandro San Francisco. Estamos de vuelta, queridos amigos, con nuestro último bloque de conversación en este jueves de historia en Nuevas Voces de Agricultura con el profesor Alejandro San Francisco. Les había planteado que queremos tomar un atajo y preguntarle al profesor San Francisco qué es útil ver, qué es útil revisar, qué es útil en el buen sentido de la palabra, no útil así que lo más corto posible para tener un resumen ejecutivo, no, qué es valioso leer o qué es valioso revisar, mirar, estudiar, para poder hacerse un panorama complejo, integral de la situación política de Chile en el 73, qué buenos libros hay en la historia, qué buenos documentos han ido saliendo, documentales, en fin, programas, conversaciones. ¿Qué le recomendarían a nuestros auditores en ese orden de cosas para entender el 73? Sí, yo creo que ha habido cosas interesantes sobre los 50 años. A mí me parece que lo que se está haciendo en la serie sobre los presidentes en televisión es buena, y otros programas en la televisión abierta creo que vale la pena. Lo que aparece en el Mercurio de los 50 años los viernes es realmente muy bueno y muy completo, y tiene la ventaja de abarcar distintos temas. Entonces una semana se concentra en relaciones internacionales, la otra vez en economía, otra ocasión en educación, en partidos políticos. Eso lo encuentro valioso. Y antes de entrar a los libros, quiero mencionar un tercer ejemplo, Tomás, que lo encuentro muy valioso. He visto unas cápsulas, ya voy a decir por qué la he visto, que se llama 50 años, nuestra historia, tu historia. La pueden ver en YouTube. ¿Y por qué la conozco? Porque entrevistaron a 4 historiadores, a Francisco Vidal, a Gabriel Salazar, a Patricio Arancibia y a mí. Entonces conocí el proyecto, y es realmente muy interesante, y mezcla imágenes de época, entrevistas a figuras de la época, obviamente de gobierno, discurso del presidente Allende, entrevistas a Luis Corbalán, a ministros del gobierno de la Unidad Popular, pero también a líderes de la oposición como Sergio Onofre Jarpa. O sea, en ese sentido es un programa muy, muy rico, muy bien documentado, muy valioso, y los historiadores lo que hacemos es ponerlo esto en perspectiva, tratar de explicarlo. 50 años, nuestra historia, tu historia. Yo creo que en YouTube es bien sencillo, yo ya lo pillé mientras estábamos conversando. Van 5 capítulos publicados. Me parece que se liberan 3 a la semana, pero el que no lo ha podido ver, mire, vaya al capítulo 1 y muy recomendado. Yo creo que lo va a pasar muy bien. Son capítulos, por si acaso, yo digo capítulos, son de 3 minutos cada uno. O sea, no se imaginen capítulos. Un documental. Son Allende a la moneda, socialismo a la chilena, promesas y revolución, la estatización y tiempos de violencia. Son los 5 capítulos que están ya en la página.
varias decenas de miles de visualizaciones. Así bien que... documentado y muy entretenido. Entonces, yo creo que ahí tenemos para los que quieran acercarse a esto. Y en libro, mira, voy a decir dos cosas. Primero voy a decir libros que han aparecido en el último tiempo para no abundar en todo. Primero, la recomendación de la semana. Daniel Mansuy, Salvador Allende, la izquierda chilena y la unidad popular. Es un excelente libro publicado por editorial Taurus, que fue publicado este año 2023. Muy comentado en la opinión pública, más el libro de Y Daniel realmente Mansuy. un libro muy inteligente que se concentra obviamente en el gobierno de la Unidad Popular, pero después hace una reflexión sobre la renovación socialista post 1973 y cómo ha sido tratada la figura de Salvador Allende en cuatro obras, principalmente por autores de izquierda. Yo creo que es una reflexión inteligente, necesaria. No se puede leer solo este libro porque, por ejemplo, no ve al Allende pre-1970. Ahora esa es una decisión del autor, editorial, se entiende la lógica del libro, pero hay que ir complementando obras. Un excelente libro de Daniel Mansuy, ese uno que acaba de aparecer. Otro que acaba de aparecer que ya recomendamos acá, pero vuelvo a mencionarlo, es de Patricio Elwin sobre los 1000 días de la Unidad Popular. Yo creo que es un libro extraordinario, más de 700 páginas, y dos que se han reeditado ahora. Uno que acaba de aparecer, Chile al Rojo, de Eduardo Labarca, el periodista. Es un libro lo más entretenido que hay, muy bien informado. Labarca era un maestro del periodismo. Lo acaba de publicar, me parece que LOM, disculpen si me equivoco la editorial, pues lo acabo de encargar. Yo tengo la primera edición de Chile al Rojo. Yo creo que es un libro extraordinario. Se ve la elección de 1970, la génesis de la candidatura de Salvador Allende. Realmente un librazo de Eduardo Labarca. Y la buena noticia que tenemos, Tomás, es que estaba medio agotado la historia de Chile 1960-2010, los tomos 5 y 6, van a aparecer una nueva edición, los dos tomos. Ya se reeditó el tomo 1 y 2, se reeditó el tomo 3 y 4, y ahora se reedita el tomo 5 y 6 en agosto. Entonces vamos a tener todos la colección completa para quien lo desee. Entonces, esos son libros de este año, entonces bueno mencionarlo. Alejandro, cambiémonos un segundo de tema, porque tenemos hartos libros, hemos tenido hartos eventos, ¿no? Tenemos hartas actividades que son bien valiosas. Antes de pasar a nuestra historia en 5 minutos, que siempre dedicamos al final del programa, tuvimos el lunes, el lunes, efectivamente, el lunes que cayó 7 de agosto, estuvimos en la comida de los 40 años de la Fundación Miguel Cast, organizada por la Fundación Miguel Cast a 40 años de la muerte, precisamente, de Miguel Cast Rist, en que participaron expusieron diversos panelistas, por supuesto Felipe, su hijo Felipe Cast, que ha estado reimpulsando la fundación, Miguel Vejía, que ha estado a su cabeza por un buen tiempo sosteniéndola, estuvo José Luis Daza, estuvo Hernán Vigi, estuvo Patricia Mate, en fin, varias personas cercanas a Miguel y también otros que han ido valorando su trabajo. Y existe el libro Pasión de Vivir, escrito por Joaquín Lavín, es un libro que se acaba de reeditar. Alejandro, cuéntanos un poco del libro Pasión de Vivir, que es sobre el legado precisamente. Oye, un libro excelente. Yo me lo leí a los 18 años, o sea, hace varios años. Me lo leí un viernes. Me acuerdo que era viernes, me lo leí de corrido así. Y es un libro emocionante, entretenido, informativo, bien hecho, y que no solo tiene elementos políticos, sino también espirituales de primer nivel. La última parte, la preparación para la muerte de Miguel Cast, es realmente emotiva, sorprendente. A mí me marcó mucho ese libro, y yo creo que esta reedición hace bien, especialmente para la gente joven, pero también para la gente que no conoce a la figura de Miguel Cast. Yo creo que puede ahí ayudar a entender una época y una épica del servicio público que Miguel Cast contribuyó a alimentar en sus años de Odeplan. Yo creo que fue muy buena iniciativa de relanzar la Fundación Miguel Cast, que ha hecho una gran labor en el tema de la pobreza. Entonces, creo que este libro, para los que estén interesados, ahí está. Digo que voy a dejarte uno a ti para sorteo, pero como uno nomás se lo va a ganar, los demás lo pueden comprar, está en Busca Libre, está en otros lados, y realmente yo creo que vale la pena sí o sí. Además, un libro relativamente corto, como les digo, se lo pueden leer en 1 o 2 días. Efectivamente. Miguel Cast Rist, entonces, su legado, la pasión de vivir, un libro que escribió Joaquín Lavín Infante. Con prólogo de Patricia Mate. Así es. Por supuesto, Miguel Cast Rist, obviamente, es hermano mayor uno de los hermanos grandes de José Antonio Cast, y es el padre de
El Felipe hermano Castro. mayor de José Antonio y es el papá de Sí, Felipe Felipe Castro. Castro, así es. Bien, y también hoy día, Alejandro, tenemos el lanzamiento de el libro, con un libro que hemos comentado acá, de nuestro querido amigo Gonzalo Arenas, profesor de la Universidad de San Sebastián, hoy día es el director de la Facultad de Derecho, sobre Diego Portal, la tradición política portaliana. Sí, y además es el director de El El Magíster en magíster, así Pensamiento es. Político. Yo ese libro también te lo voy a dejar Excelente. para que sea sorteado entre los auditores y con el mismo dato que aquellos que no se lo ganen, si quieren leer un gran libro de historia como este Sí, de Gonzalo Arena, también está en las en las librerías, en las librerías. cadenas, en las librerías pequeñas y ciertamente en Busca Libre, que tiene un sistema muy rápido de despacho. Gonzalo Arena, muy buen historiador, excelente académico, entonces un libro de primera. Diego Portales y la tradición política portaliana de Se Gonzalo Arenas. presenta hoy, Hoy día, jueves 10 de agosto, se así es. presenta en la Universidad de Sebastián. En Los Leones a las 18:30 se va a estar vendiendo, por supuesto, el libro en el lanzamiento. Además, Si ustedes van en Instagram a Derecho USS, @Derecho USS, pueden inscribirse. Entiendo, hasta ayer estaban abiertas las inscripciones para participar del lanzamiento, si alguno quisiera ir. Va a estar presentando el libro Alejandro San Francisco, el profesor Carlos Frontaura, además miembro de la comisión experta, y también va a estar presentando el libro Cristian Barken, un panel académico bien interesante, así que ahí pueden aprovechar de adquirir el libro en el campus Los Leones de la Universidad de San Sebastián. Alejandro, antes de que se nos acabe el programa, dediquémosle como siempre esto, historia en 5 minutos, porque mañana es 11 de agosto, es un tema, vamos a conversar un tema que es bien interesante, sobre todo para quienes somos alumnos, hemos sido alumnos de la Universidad Católica, y que tiene que ver con la toma de la Universidad Católica de 1967. Tú escribiste un libro escrito 2 libros sobre este tema, dos libros. que yo me lo había leído cuando salió este libro, que había sido el 2017. Bueno, Así es. un libro muy interesante, Juventud, Rebeldía y Revolución. En 5 minutos, Alejandro, ¿en qué consistió la toma de la Católica? ¿Cuál fue su contexto? ¿Por qué se terminan tomando la Casa Central de la Universidad Católica? ¿Y qué significó en términos de política nacional? Porque había un paralelismo entre lo que pasaba en la Universidad Católica y lo que pasó finalmente con la política nacional. El 11 de agosto de 1967, la Casa Central de la Universidad Católica amaneció claro. tomada, encabezada por la FEUC reformista de Miguel Ángel Solar. Ese fue un hito no solo a nivel universitario, sino que a nivel nacional. La FEUC desde varios años atrás, desde el 60 en adelante, había sido liderada por demócratas cristianos como Claudio Rego, Manuel Antonio Garretón, Carlos Eugenio Beca, Fernán Díaz, el propio Miguel Ángel Solar, y había planteado un proceso de reforma universitaria que incluía los currículum, que la universidad no fuera una torre de marfil, sino que estuviera comprometida con los procesos sociales del país y que, por cierto, también en la última fase pedía un cambio de autoridad máxima de la universidad. Esto significa sacar al rector Alfredo Silva Santiago para iniciar un proceso de reforma universitaria. Al lado de eso hay un gran pensamiento universitario, Tomás. Esto no es solo una pulsión revolucionaria. Claro, o una disputa política. Hay seminarios, hay congresos, hay una reflexión que es muy profunda, que obviamente un sector de la universidad relativamente importante está en desacuerdo con ello y es muy legítimo que así sea, pero no hay que mirarlo así como un grupo de locates que está promoviendo la revolución. No, hay una reflexión muy profunda. Esto para el efecto de quien quiera tener un proyecto universitario tiene que meterle cabeza y saber para dónde va. Bueno, el año 67, si tú miras la consistencia de los trabajos de verano, luego la recepción de los novatos en abril, el plebiscito que convoca la FEUC a mediados de año y finalmente la toma de Lucía, todas tenían como objetivo cambiar a la autoridad máxima de la universidad. Aquí ocurre como todas las cosas en la historia. ¿Era evitable la toma de la universidad? Por supuesto, pero en alguna ocasión la universidad o la dirección superior, el propio rector, fue lento, no habría nombrado prorector, entonces había cosas que no se hacían. En general había un apoyo mayoritario tanto al movimiento reformista como a la salida del rector Alfredo Silva Santiago, y se levantó una voz alternativa muy potente por lo demás y que sería creciente con posterioridad, que es la de Jaime Guzmán, fundador del movimiento gremial de la Universidad Católica, que había nacido en la Escuela de Derecho el año 66, pero que se extendió el año 67, el mismo año de la toma, a toda la universidad, lo cual es muy interesante y simbólico, porque tú tienes que el año 67, por un lado, tienes el éxito y el triunfo de la toma de la Universidad Católica, es decir, el triunfo del movimiento reformista,
y por otro lado tienes la derrota del movimiento que se va a alzar después con la victoria, que es el movimiento gremial de Jaime Guzmán. Piensa tú que a fines de ese año hubo elecciones, compitió Echeverría con Guzmán por la presidencia. Obviamente Guzmán fue derrotado, pero levantó con ello una fuerza a nivel universitario que al año siguiente se impuso bajo el liderazgo de Ernesto Llanes. Y de ahí hasta el 73 el gremialismo ganó sistemáticamente las elecciones de FEUC, cada año con más votos que en la elección anterior. De manera que el movimiento de la toma de la Universidad Católica al final son dos movimientos, el movimiento reformista y el movimiento gremialista. Termino con un par de cosas, Tomás. El 11 de agosto del 68 fue la toma de la catedral, es decir, lo que había sido la toma de la Universidad Católica se transforma ahora en una cuestión más nacional y eso le complica al cardenal Silva Enrique. ¿Por qué esto tiene relevancia? Porque si se resuelve en favor de los estudiantes la demanda de cambiar al rector, es porque el presidente Eduardo Frei y el cardenal Silva Enrique estuvieron contestes en el cambio que pedía la Federación de Estudiantes. Entonces mañana 11 de agosto... una nueva conmemoración yo recomiendo este libro, yo lo pasé muy bien, bueno, quizás porque estudié en la Católica y eso lo hace muy interesante, pero Juventud, Rebeldía y Revolución, la FEUC, el reformismo, la toma de la Universidad Católica, que escribió Alejandro y que publicó hace algunos años, lo recomiendo mucho, lo vamos a estar concursando también. Me va a tener que dar un segundo. Lo pueden buscar también, por supuesto, en Busca Libre y en todas partes. Dame un segundo, quiero recordar especialmente a Luis Evia, falleció hace 2 sábados Luis Evia, es muy emotivo que él fue vicepresidente de la FEUC de Miguel Ángel Solar, fue un gran amigo, alumno mío en los cursos de extensión de la Universidad San Sebastián. Yo le tengo particular cariño a él y a su familia, entonces quiero aprovechar de recordarlo como la gran y noble persona que fue. Sí, escribiste en el libro sobre en el libro sobre el tema, así que ahí lo vi. Alejandro, te agradezco la conversación, tuvimos hartos temas, estrujamos los minutos de programa. El libro te lo deja, efectivamente, porque es para los auditores. Vamos a estar concursando varios libros, así que atento a el Instagram de Nuevas Voces Chile. Quédense en la 92.1 de Viene Deporte en Agricultura. Nosotros cerramos la semana mañana viernes a las 13 horas, como todos los días acá en Nuevas Voces. Que estén muy bien. Chao, chao. Cultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Posgrados de la Universidad San Sebastián. Posgrados.uss.cl. Carlos Herrera, con más de 60 años ayudando a construir Chile. BCI y con Enel. Puedes elegir un mañana mejor. Producción Romina Salinas. Vuelve a escuchar este programa en la web agricultura.cl y también en tu celular descargando nuestra app desde Google Play o Apple Store. En Agricultura, noticias a la hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo.